Amén. Vamos a hablar hoy del séptimo mandamiento. Amén. Mis hermanos, estamos estudiando los mandamientos y nos falta alguno. Hemos saltado el cuarto, que mi esposa luego va a hablar de él, pero vamos a hablar hoy del séptimo. Amén. Abra conmigo en Éxodo 20:14. Éxodo 20:14, mis hermanos. Oh Espíritu Santo, oh Ruach Kadosh. Glória, 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 glória a Dios. Éxodo 20, verso 14, dice la palabra del Señor: no cometerás adulterio. Amén. No cometerás adulterio. Vamos a recordar los mandamientos. Amén. Para los hermanos que nos están escuchando desde otros lugares. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos. Amén. El segundo: no te harás imágenes. Amén. No tomes el nombre de Dios en vano. Cuarto: acuérdate del día de reposo. Quinto: honra a tu padre y tu madre. Sexto: no matarás. Séptimo: no cometerás adulterio. El 8: no hurtarás. El 9: no hablarás en contra de tu prójimo falso testimonio. 10: no codiciarás. Amén. Estamos en el séptimo. Y esto hoy seguramente vamos a hacer una introducción de lo que es esto, lo que vamos a hablar, mis hermanos. Sabemos que todos los mandamientos son para cumplirlos, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. Y es para nosotros que somos el pueblo de Dios. Amén. Somos el pueblo de Dios. Amén, mis hermanos. Lavados, redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Y todos los mandamientos que Dios ha dado fue con un propósito, mis hermanos. Amén. Un propósito. Y entendemos que el séptimo mandamiento es importante como todos los demás, y los demás son importantes como el séptimo mandamiento. Amén, mis hermanos. Y entendemos que cuando Dios dio este mandamiento, cuando Dios dio este mandamiento a su pueblo, fue para preservar, mis hermanos, la familia. Amén. Preservar la familia. Amén. Preservación de la familia. Y entonces, cuando Dios habla de no cometer adulterio, mis hermanos, tiene todo que ver con fidelidad. Amén. Fidelidad. Una familia, un matrimonio, para que se mantenga firme, tiene que haber fidelidad. ¿Sí o no? Y si no hay fidelidad, se rompe la relación, se contamina. ¿Sí o no? Se contamina. Pero yo quiero hablar aquí no solo del adulterio físico, porque la Biblia habla del adulterio espiritual también. Amén. Entonces, quiero tocar esas dos partes, dos temas aquí. A ver si no nos va a dar tiempo, pero lo vamos a tocar. Entonces, la intención aquí con este mandamiento, mis hermanos, entendemos que el plan de Dios es mantener la pureza y la santidad en el matrimonio. ¿Verdad? ¿Sí o no? La pureza y la santidad. Creemos que la sexualidad,
que el sexo lo creó Dios, pero para ser usado conforme la voluntad de Dios, no de la manera como se está utilizando en el mundo hoy en día. Se dice que hay millones y millones hoy en día de páginas pornográficas en el mundo, mis hermanos. Millones y millones. Porque la perversión humana no tiene límite, ¿verdad? No tiene límite. Y guardar los mandamientos, mis hermanos, en esta era, en este tiempo en que vivimos, es un reto, amén. Pero Dios no quiere que sea por obligación, ni que sea una carga. Dios quiere que usted y yo lo guardemos por amor, porque amamos al Señor, ¿verdad? Porque somos fieles a nuestro cónyuge, porque amamos a nuestro cónyuge, amén. Amamos al Señor, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces Dios planeó el matrimonio, Dios planeó la familia, mis hermanos. Hoy en día, ¿cuál es la base que el enemigo está intentando destruir? La familia, ¿sí o no? Creando otros tipos de matrimonio que bíblicamente no es correcto, mis hermanos. Y entonces la intención del enemigo es dañar este patrimonio que Dios ha creado, mis hermanos, y establecido, que es la familia. Y si analizamos, paramos para pensar, la familia después de Dios es lo más importante, porque en la familia uno se cría, ¿sí o no? Se educa, crece, convive, se fortalece lazos, ¿verdad? En la familia. Entonces la familia es algo importante. Por esto es muy importante que oremos, amén, los casados, orar por los matrimonios, orar por sus cónyuges, amén. Gaste tiempo orando por tu esposa, tu esposo. Tú tienes que levantar, los que son maridos, tienes que levantar pronto y orar por las esposas. Señor, guárdala, bendícela, amén. Y las esposas por los esposos, mis hermanos, igual, amén. Con esta mentalidad, ayunar por la esposa, ayunar por el esposo. ¿Cuántos ya han ayunado por el esposo o la esposa aquí? Hay que ayunar. Entonces, es muy importante, amén, mis hermanos, que sepamos guardar y resguardar ese bien, amén, que es el matrimonio, ¿verdad? ¿Sí o no? Y créame, si hay algo que el enemigo va a intentar destruir, es el matrimonio. Él va a hacer todo lo posible, intentando traer sus inmundicias, su suciedad, para dañar, romper cualquier tipo de relación. Entonces, cuando Dios está hablando, no cometerás adulterio, está hablando de fidelidad. Amén. Tiene todo que ver con la fidelidad, ¿verdad? ¿Sí o no? Con la fidelidad. Y entonces, como yo dije, no quiero hablar solamente del adulterio físico, sino también del espiritual. Porque quizá uno no comete el adulterio físico, pero sí que comete el adulterio espiritual. Y este es un problema. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel iba atrás de los ídolos, ante Dios, esto era un adulterio. Ellos estaban siendo infieles, mis hermanos. Ellos estaban relacionándose con otros dioses. Y a raíz de esto vino la ira y castigo de Dios. Cuando ellos se postraban delante de imágenes de escultura, ellos sufrieron la penalidad, mis hermanos. Y toda infidelidad tiene una consecuencia, ¿sí o no? Tiene una consecuencia.
Por esto es muy importante que guardemos nuestros corazones. Amén. Vamos a leer Mateo 7:21. Mateo 7:21 dice, si quiere abrir esa puerta, hermano Basilio, ahí para que entre un aire. Amén. No hace falta que esté cerrado. Mateo 7:21. Amén. Basilio, abre la puerta. Aleluya. ¿Quién lo tiene? Amén. ¿Quién puede leer? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Lea ahora, mi hermana, el versículo el 7:21, ¿no? Vamos a Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Amén. Porque del corazón proviene o sale malos pensamientos, homicidio, adulterio, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnia o difamación, ¿no? Entonces hemos leído en el 7:21 que los que guardan los mandamientos de Dios, claro, amén, mis hermanos. Entonces debemos anhelar y buscar un corazón, mis hermanos, conforme a la palabra de Dios, amén. Porque la lucha de la carne contra el espíritu es algo terrible. Si alimentamos la carne, ella será la que va a gobernar. Pero si alimentamos al espíritu, él tendrá el gobierno, amén. El Espíritu Santo lo va a gobernar todo, amén, mis hermanos. Así que necesitamos pedir, buscar del Señor, tener un corazón, mis hermanos, limpio, puro, amén. Entonces, como hablábamos de la fidelidad, pero vamos también a hablar de la infidelidad. Hoy en día es muy normal, ¿no? La infidelidad en el mundo, entre matrimonios. Cuando la Biblia habla del adulterio, ella está hablando de infidelidad en todas las áreas por ejemplo, hay personas que están viviendo juntos y no están casadas, están viviendo juntos. Mis hermanos, están en fornicación y están siendo infieles a la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, como pueblo de Dios necesitamos cerrar brechas, cerrar puertas. Amén. Cerrar las puertas. Y ¿cómo podemos guardar este mandamiento? Santificándonos, amén. Entregándonos completamente al Señor. Amén, mis hermanos. Vamos, Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Podéis leer ahí bem fuerte, para que todos participen. Colosenses 3, verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amém? O sea, dentro del adulterio está la idolatría también, mis hermanos, la avaricia. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Amén, mis hermanos, que es idolatría.
Entonces, ¿cómo podemos guardar este mandamiento? Haciendo morir la carne, amando al Señor, perseverando en el camino del Señor, mis hermanos, vigilando, amén, vigilando. Siendo vigilante contra todos los ataques del enemigo, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, en el Antiguo Testamento, mis hermanos, ellos, ahí el adulterio era castigado con la pena de muerte, la pena máxima. Si una pareja, si el esposo, la esposa o el marido iba con otra, los dos eran apedreados, ¿sabía? Por el pueblo, por la congregación, y así el mal era extirpado, era quitado de medio del pueblo de Dios. Amén. ¿Pero solamente en el pueblo judío? En el pueblo judío. Bueno, hoy en día los judíos, esa ley allá ya no, pero los musulmanes sí que me parece, donde están los radicales, ellos sí que tienen esa ley aún. Bueno, esa ley deberán de ponerla para todo el mundo. Que verá que se acaba media luz del planeta. Ay, morirá mucha gente. Pero el tema es, ahí, vamos a llegar ahí. El tema es, mis hermanos, que el adulterio a los ojos de Dios no es solo algo físico. En el juicio de Dios no está solo el acostarse con, ¿qué es el adulterio? Acostarse con alguien que no es tu pareja, ¿no? Tu cónyuge. Entonces, a los ojos de Dios no es solo eso. A los ojos de Dios que si usted mira, si yo miro a alguien, a una mujer deseándola, entonces a los ojos de Dios ya cometí adulterio. Si usted lo hace, ya cometiste adulterio. Imagínense, mis hermanos, si no nos arrepintiéramos de estos pecados, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, tenemos motivo de sobra, mis hermanos, para vivir una vida agradecida a Dios, ¿sí o no? Porque, vamos a ser sinceros, ¿quién aquí nunca ha pecado con la mente? Dímelo si alguien, bueno, salvo los niños, que vamos a su aire ahí, ¿no? Pero los adultos, ¿quién nunca ha pecado con su mente? Que el Señor nos guarde y que el Señor reprenda al diablo, mis hermanos, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero uno puede, mis hermanos, dar rienda a estos pensamientos. Uno tiene que reprenderlo, ¿verdad? Y llega un momento de nuestra vida espiritual, mis hermanos, que este tipo de pecado ya no tiene que ocurrir. Amén. Esto puede ocurrir en un momento, vamos a decir, de debilidades que hayamos tenido, o de inmadurez, o falta de intimidad. Pero va a llegar un tiempo que un siervo y sierva del Señor, este tipo de pecado ya no tiene que pasar por su mente. Porque no tiene esto. Porque es como leemos Colosenses 3:5, porque estamos muertos. Tenemos que hacer morir esto. La versión de la hermana dice ahí que dice hacer morir, ¿no? O sea, hay que hacer morir esto. Amén. Hay gente que a lo mejor tiene un pensamiento malo, un pensamiento de adulterio, y va a su casa tranquilamente y se acuesta y duerme y se levanta y no lo reprendió. Y el problema es que ahí el enemigo que lanzó el pensamiento ya sabe, ya tengo una víctima. Porque no le escuché hablando, no le escuché confesando este mal pensamiento que yo le metí en la cabeza. ¿Sí o no? Porque el enemigo no conoce mi pensamiento, pero ni es tuyo. Pero cuando lanza un malo pensamiento y usted te calla y yo me callo, entonces ya sabe, se cayó. Hay un dicho que dice que el que se calla, consiente. ¿Sí o no? ¿Es esto? En Colombia dicen el que cae Otorga, también en Brasil. El que se calla porque consiente. Entonces, o sea, cuando hay un malo pensamiento, entonces significa, y yo lo recibí y me callé y lo confesé y no me arrepentí y no le dije, Señor, ten misericordia, o lo reprendí el diablo.
automáticamente le haya dicho al diablo, fuera, te manda al abismo con este pensamiento. ¿Sí o no? Estamos hablando del adulterio, pero hablamos si hablamos, porque es el tema, pero podríamos hablar de otros también, como hablamos otro día, ¿no? De temas del homicidio, un malo pensamiento deseando la muerte de alguien. La persona te ofendió y usted piensa, ojalá murieses. Ya es un asesino. Espiritualmente ya. O no hablaste, pero pensaste. Y el enemigo ahí. Flechas. Por eso hay que pedir perdón, mis hermanos. Hay que orar pidiendo misericordia y perdón a Dios. Amén. No hay que acostarse. Leí una frase que dice que la mejor almohada es, ¿lo leíste también? Es una conciencia tranquila. Amén. Es acostarse tranquilamente en paz. ¿Cómo sé que Dios me ha perdonado? Estoy en paz. La paz es la evidencia, mis hermanos, la paz del Espíritu de Dios. Amén. La paz en mi espíritu. Sabe que yo estoy en paz. Entonces yo sé que Dios me ha perdonado. Amén. Ahora el enemigo va a querer sembrar la duda. Va. Pero la paz, tú sabes, Dios me ha perdonado. Y ahí cuando el enemigo te acusa, y fuera diablo, porque Dios ya me ha perdonado. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Por ejemplo, si en el día a uno le viene un mal pensamiento, pero enseguida uno dice, Dios mío, perdóname, y Lo reprende. Claro, pero si yo llego a la casa, a mí ya se me ha olvidado. Sí. Entonces, mira, puede ser que estamos haciendo tantas cosas, nos olvida. Pero por esta es la importancia de la intimidad con el Espíritu Santo. Porque nos hará recordar. Porque Pero si su yo mis recuerdo al otro día en la oración y pido perdón. también el otro día, no importa, pero tiene que pedirlo perdón. No, ya. No importa que pasó un día, pero lo importante es que usted estuvo sensible, que el Espíritu trajo convicción, te arrepentiste y confesaste. ¿Verdad? ¿Amén? Entonces, si estamos susceptibles al Espíritu Santo, entonces nos hace recordar. O quizás viene de repente una tristeza en el corazón, o está, de repente este día tú estás un poquito y de repente tienes que consultar al Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Si no es un ataque del enemigo, si no es un ataque que está ocurriendo en la atmósfera, entonces pregunta al Espíritu Santo, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué me pasa? Quizá, ¿me entendéis o no? Entonces, haced morir, mis hermanos. No es que vamos a orar, Dios, no, podemos orar, pero dice la Biblia que haced morir. Usted y yo tenemos que hacer morir la carne. O sea, usted y yo tenemos que ayunar, orar, buscar. Amén. No tengo tiempo de orar. Hay que buscar un tempito de orar. O está fregando, está barriendo, ora. Está limpiando, ora. Estás andando, ora. Amén, mis hermanos. Ora. No hace falta que abra la boca para orar. En determinado lugar no hace falta. En el Espíritu tú estás orando. Y el problema nuestro que a veces que no entendemos tanto el mundo espiritual. Muchos no entienden el mundo espiritual. Cuando mi espíritu habla, los demonios escuchan, ¿sabía? ¿Por qué una persona, voy a dar un ejemplo, por qué una persona, por ejemplo, cuando tiene un sentimiento de rechazo, sufre por un espíritu de rechazo? Y fue porque la mamá la rechazó en el embarazo. ¿Y dónde estaba el niño? ¿Cómo sabe el niño que fue rechazado? Ella no, él no, pero su espíritu sin que le escuchó. Cuando la mamá quizás le dijo, es que un niño a esta hora ahora no nos viene bien. O quería un niño y vino una niña. Es que me hubiera gustado que fuera una niña y vino un niño. O sea, entonces en el mundo espiritual ya se escuchó eso. Entonces por eso hay que orar, pedir perdón y reprender. Amén, mis hermanos.
Por esto Jesús dice que del mal pensamiento, en la mente vienen los malos pensamientos, homicidio, adulterio. Todo esto viene de Mateo 15, 19, ¿no? Es del corazón o de la mente, se refiere, o del interior. Amén. Entonces tenemos que orar y pedir perdón. Amén, mis hermanos. Pedir perdón. Quizá alguien dice, estoy orando y Dios no me habla. Dios, no escucho la voz de Dios. Quizás necesita pedir perdón. Amén. Estamos hablando del malo pensamiento en lo general, ¿no? Pero vamos a enfocar aquí en el tema del adulterio, ¿no? En el tema del adulterio. Entonces, imagínense si preguntásemos, ¿quién aquí ha sido fiel a su pareja en toda la vida? ¿Quién aquí puede decir eso? Entonces, o sea, mis hermanos, no, estoy hablando de pensamiento, amén, mis hermanos, en la mente, concernente al pensamiento. Y ahí es donde llegamos, ¿no? Lo que la frase que dice el hermano, esa ley debería ser aplicada hoy. Imagínense que si en el mundo espiritual esta ley, Dios aplicase esa ley. Usted y yo ya no estábamos vivos, porque hemos fallado, hemos pecado. Nos hemos escandalizado cuando fulano se fue con otra, o fulana se fue con otro. Pero y las veces que usted y yo hemos pecado con la mente. Y Dios ha tenido compasión. Y el Espíritu Santo nos ayudó, nos llevó a arrepentimiento, nos libró de caer. ¿Sí o no? ¿Es así o no, mis hermanos? Amén. Entonces, cuando Jesús dijo a aquellos hombres que cogió a aquella mujer, que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Cuando Jesús dice, por ejemplo, cuando Jesús le estaba dando una enseñanza y le dijo a ellos, si tus ojos, hablando de concernente al adulterio, si tus ojos te hacen pecar, sácalos. Y si tus manos te hacen pecar, córtala, porque mejor es que vaya coja al cielo que con las dos manos. ¿Qué estaba hablando Jesús, mis hermanos? Del adulterio espiritual. Quizás no cometían el acto. Voy a hablar, los niños están ahí, no vamos. Quizás no, déjalos ahí. Quizás no cometían el acto que ella cometió, pero quizás estaban cometiendo el adulterio aquí y masturbándose, pensando en la mujer del vecino. Y cuando Jesús le dijo eso, cada uno a su casita. ¿Sí o no? Entonces Jesús vino a traer luz a la palabra, mis hermanos, a la ley. Por esto, Pablo dice que si ve tu hermano que cayó, ve, amonéstalo, pero con compasión y amor, que no vaya a ser que usted también caiga en el mismo error. Terrible, ¿sí o no? Aleluya. Hay un versículo en la Biblia, lo vamos a leer, el próximo mes lo voy a buscar. Dice que el que comete adulterio, mis hermanos, él conoce las entrañas de Satanás. No conozco a nadie que cometió adulterio y que le fue bien. ¿Sí o no? No conozco a nadie. Dios puede restaurar. Estamos hablando del adulterio físico, donde hay ligadura de alma. Y donde hay ligadura de alma, luego para romperlas son difíciles, mis hermanos. Difícil. ¿Sí o no? Entonces, repito, cuando Dios está hablando aquí, cuando Dios está hablando entonces del adulterio, está hablando
de não cometer, não cometas adultério, não é simplesmente a lo físico, está referindo a lo espiritual. Hay gente que quizás, mis hermanos, no son fieles a Dios. Puede decir, no, yo nunca cometí un adulterio, pero están siendo infieles a Dios porque están amando determinadas cosas más que a Dios. Si usted ama a tus hijos, escúchame, si amas a tus hijos más que a Dios, entonces, si ama tu trabajo más que a Dios, también es adulterio. Si ama el dinero más que a Dios, también es adulterio, está siendo infiel. Entonces, ¿qué es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amén. Hay gente que deja de servir a Dios por los hijos, por la esposa, mis hermanos, por trabajo, por dinero. Y luego dice, yo soy fiel a Dios. Sí, a tu manera, pero no a la manera de Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, hay que cuidarse. Amén. Vamos a leer, y voy a parar, mis hermanos. Próximo martes vamos a seguir, amén, sobre el mismo tema. Vamos a leer Hebreos 3, versículo 12 al versículo 14. Alabado sea Dios. Alábale si puedes. Amén. Aleluya. Él ha tenido compasión. Él ha sido bondadoso. Él ha sido fiel. Él ha sido y siempre será misericordioso. Amén, mis hermanos. Amén. Hebreos 3, capítulo 3, de versículo 12 al versículo 14. ¿Quién lo tiene? Lea ahí fuerte, hermano César. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Amén. Amén. Voy a leer mi versión también. Tener cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, y si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Amén, mis hermanos. Amén. Hay que ser fiel. Amén. Amén. Dios demanda de usted y de mí fidelidad. Amén. Pidamos al Espíritu de Dios que nos dé un corazón fiel. Amén. Un corazón fiel. Vamos a pedir al Señor que nos dé un corazón lleno de fidelidad, mis hermanos, hacia Él. Aleluya. Vamos a orar y vamos a entregar este momento, mis hermanos, en manos del Señor. Vamos a pedir al Eterno que nos ayude. Vamos a pedir a Él que tenga compasión de nosotros. Amén. Y vamos a pedir a Él que nos ayude a tener compasión de otras personas. Amén. Que necesiten, mis hermanos. Alabado sea su nombre. Si hay algo del cual necesitas arrepentir, pida perdón. Pida al Espíritu de Dios. Quizás estás siendo infiel a Dios en alguna área de tu vida. Yo no soy quien para juzgarte, sino que quiero ser instrumento del Espíritu de Dios para amonestarte con amor. Vuelve tu corazón a Dios, porque Él quiere que te vaya bien. Y Él quiere que te vaya bien, pero muy bien. Arrepiéntate.
de toda maldad y pecado que haya en tu corazón. Oh Espíritu Santo de Dios, te damos gracia y te damos gloria, te damos alabanzas, te damos honor. Gracias por esa palabra, Espíritu Santo. Gracias por el fuego que sentimos aquí en este lugar. Gracias por tu presencia. Oh, rete kanda rabasanda rabashaba ramanai. Trae convicción de pecado en cada uno de mis hermanos, a comenzar en mí, Señor. Trae convicción de pecado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Libértanos. Ayúdanos a hacer morir todos los deseos de la carne cada día. Señor, no nos conformamos, no aceptamos esta situación en nuestras vidas. Queremos más de ti, Señor. Queremos ser fieles. Queremos más de ti. Queremos cada día, Señor, vivir una vida entregada. Una vida, Señor, de conformidad con tu palabra. Para ayudar a aquellos, Señor, que están caídos, para levantar a aquel que está postrado, Señor. Ayúdanos a tener compasión, misericordia, Señor, como tú tienes misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, no nos dejes juzgar a nadie, Señor, sino que ayúdanos a extender las manos y restaurar. Espíritu Santo, glorifica tu nombre, limpia nuestros corazones. Límpianos, santifícanos, purifícanos. Somos tu propiedad. Espíritu Santo, somos tu propiedad. Santifícanos y purifica nuestra mente, nuestros corazones, nuestro interior. Queima las obras de la carne, toda obra de la carne, todo pensamiento perverso de infidelidad, todo ataque del enemigo, toda saeta del infierno, todo acecho demoníaco, Señor, en contra de nosotros, lo mandamos de vuelta al abismo en el nombre de Jesús. Toda basura del enemigo, toda basura que el enemigo haya querido enviar, traer en nuestra vida para contaminarnos, ensuciarnos, Señor, lo mandamos de vuelta al abismo. En el nombre de Jesús declaramos que somos templo del Espíritu Santo. Oh Dios, somos tu propiedad, Señor. Bendice, Padre, bendice la vida de nuestros hermanos que nos están aquí conectados con nosotros por Facebook. A Daniela, Señor, hombre, bendice a Sergio Luis, bendice a Daniela Lleva, Señor, bendice a Krashmi y su familia, Señor, bendice, Padre, en el nombre de Jesús. A los demás hermanos que van a conectar más tarde, bendícelos, prospera a nuestros hermanos, dale fuerza, Señor. Oh Dios, dale fuerza en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, amén. Gracias por tu fidelidad y bondad con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis hermanos.